Bueno, en nuestro encuentro de hoy vamos a abordar uno de los filósofos más importantes, no solamente de la modernidad, sino uno de los autores claves en toda la historia de la filosofía. Nos estamos refiriendo al alemán Immanuel Kant, cuya teoría recibe el nombre de idealismo trascendental. En el programa vos lo vas a encontrar como el apriorismo, precisamente porque uno de los postulados más importantes de este autor es que el hombre tiene determinadas formas puras a priori que lo va a convertir en protagonista a la hora de conocer. Pero antes de adentrarnos directamente en la propuesta kantiana, aparece como muy importante volver a recordar el escenario filosófico de la Edad Moderna, que estaba asignado por la pregunta ¿cómo conoce el hombre? Recordemos que cuando el hombre vuelve a cobrar importancia dentro del ámbito del especular filosófico, una de las preguntas estuvo precisamente focalizada por el tema del conocimiento. Entonces, ¿cómo se da el conocimiento? Las respuestas no se hicieron esperar. Por un lado, el racionalismo, quien sostenía la necesidad que todo conocimiento debía ser validado por medio de la razón. Por otro lado, las expresiones empiristas con filósofos ingleses, quienes sostenían que la única fuente del conocimiento era la experiencia, con la novedad de que el conocimiento no sólo comenzaba por medio de los sentidos, sino que más aún el conocimiento, la fuente del conocimiento, culminaba precisamente con la experiencia. Habíamos visto además que estas dos posiciones en un punto se contraponían. ¿Te acordás por qué? Porque mientras el racionalismo es como de alguna manera sostenía la existencia de ideas innatas, esto es algo anterior a la experiencia, el empirismo sostenía lo contrario, esto es que el hombre al nacer era como una tabula rasa, un papel en blanco, el cual se iba llenando inexorablemente por medio de la experiencia. Frente a este panorama tan diferente, propuesta filosófica tan opuesta, nos va a llamar la atención cómo Kant logra de alguna manera tomar de cada una de estas posiciones elementos que le van a servir para su propuesta filosófica. Entonces, comenzamos diciendo que tres son las fuentes que bebe Kant para la construcción de la crítica a la razón pura. Por un lado, el racionalismo y este aporte que éste hace respecto de las ideas innatas. Por otro lado, el empirismo, quien sostenía enfáticamente que todo conocimiento comenzaba por medio de la experiencia. Pero no menos importante va a ser el tema de la ciencia de Newton, porque la ciencia estaba allí y era una expresión muy palpable en la época de Kant. Y de lo que él tenía que tratar era de demostrar en qué parte, dónde encontraba la validación el enunciado científico, dónde eventualmente se iba a apoyar. Nosotros habíamos dicho en nuestro encuentro anterior que si repasamos las obras de Kant, los títulos, siempre llamaba la atención que había una palabra que siempre se repetía, o por lo menos en la mayoría de las veces, y era la palabra crítica. Habíamos dicho también que esta palabra viene del griego krinos, que significa juzgar. ¿Por qué juzgar?
porque precisamente esta es la crítica que Kant le va a formular a Descartes. Descartes validaba todo desde la razón, pero nunca se había detenido a preguntarse cuál era el verdadero alcance que tenía la razón. Y de eso se trata en la obra que vamos a hablar hoy, la crítica a la razón pura. Esto es, cuál es la posibilidad de la razón, cuáles son los límites de la razón pura a la hora de conocer. También habíamos hecho referencia al hecho de que con Kant se opera un auténtico giro copernicano. ¿Qué significaba esta expresión giro copernicano? Significa que antes de Kant, el auténtico protagonista a la hora del conocer era el objeto. Yo te ponía el ejemplo que lo vuelvo a usar, yo tengo un vaso. El vaso es el objeto de conocimiento, yo soy el sujeto de conocimiento. Entonces, ¿qué pasaba? El sujeto cognoscente era un mero receptor, es como que el objeto o cosa, que en este caso son sinónimos en esta primera instancia, se le imponían al sujeto cognoscente y éste de alguna manera se limitaba a recepcionarlo. Había una auténtica adecuación, adequatio intellectus res. Esto quiere decir una adecuación entre lo que la cosa era y lo que el sujeto conocía de la misma. Quiere decir que antes de la propuesta de Kant, es como que el objeto se le presentaba al sujeto sin ningún tipo de misterio. El sujeto, te reitero, tenía una posición pasiva a la hora de conocer. Pero con Kant las cosas cambian. Con Kant se opera un giro de 180 grados respecto a la relación sujeto-objeto de conocimiento. ¿Por qué es esto? Porque ya no nos vamos a encontrar con un sujeto que se comporta como meramente receptor. Ahora el sujeto pone algo de sí a la hora de conocer. ¿Y qué es lo que pone de sí? Es algo que es a priori. La expresión a priori significa independiente de la experiencia. Esto que aporta el sujeto a la hora de conocer son las formas puras a priori, existiendo las formas puras a priori de la sensibilidad, que son espacio y tiempo, y las formas puras a priori del entendimiento, que son las 12 categorías. Quiere decir entonces que con Kant se pasa de un sujeto meramente receptor pasivo a un sujeto que, en definitiva, construye la realidad. ¿Y por qué les uso la palabra, la expresión construye la realidad? Precisamente por lo que te acabo de decir. En este conocer, el sujeto aporta algo. Es lo que se conoce como lo dado por el dato empírico y lo puesto por el sujeto. Entonces, si este sujeto pone algo a la hora de conocer, resulta claro que la cosa en sí, a la cual Kant le da el nombre de noumenon, ya no va a poder ser accesible al conocimiento humano. ¿Por qué no voy a poder conocer la cosa en sí? Porque siempre la voy a conocer cuando pasó por esos decodificadores del hombre que son las formas puras a priori. Entonces, imagínate que tengo un objeto cualquiera, un árbol, que está fuera de mí. Sin embargo, ese árbol en sí mismo yo no
lo voy a poder conocer. ¿Qué pasa con ese árbol? Ese árbol me va a enviar a mí un dato, lo que se llama el dato empírico, que no es otra cosa que un caos de datos que vienen de forma absolutamente desordenadas. Ese caos de sensaciones en un primer momento van a ser decodificados por las formas puras a priori de la sensibilidad. ¿Qué voy a obtener en ese momento? Solo la imagen de la realidad. Entonces, el dato empírico más las formas puras a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, me van a permitir a mí tener una imagen. ¿Tengo conocimiento? No. Para tener conocimiento es necesaria que esa imagen, que acá le da el nombre de fenómeno, usa 4 nombres para eso. Kant dice fenómeno, representación, intuición, y la palabra que más usa es la palabra intuición. Perdón, es fenómeno, representación, intuición, serían las palabras, ¿no? O imagen. Entonces, el dato empírico primero es decodificado por el espacio y el tiempo, obteniendo la imagen, obteniendo el fenómeno. Luego, no tengo conocimiento. Para tener conocimiento, necesito que ese fenómeno o imagen sean a su vez decodificados por las 12 formas puras a priori del entendimiento. Dice Kant, por medio de la sensibilidad, la realidad no es dada. Nos es dada como, nos es dada como imagen, pero por medio de las 12 categorías del entendimiento, la realidad puede ser pensada. Entonces, si vos prestás atención, el nómeno, la cosa en sí, ya no la puedo conocer. La cosa se va a devenir en objeto en el sujeto. Por eso, la posición kantiana se denomina idealismo trascendental. Voy a volver a insistir sobre esto porque yo sé que es muy complejo para ustedes. Mira, antes de Kant, la cosa y el objeto era lo mismo y yo la conocía tal cual era ella. De Kant para adelante es otra cosa. Y el sujeto no es un mero receptor, sino que el sujeto construye la realidad. ¿Y por qué decimos que construye la realidad? Porque pone de él algo para poder recepcionar, son como moldes vacíos que se necesitan para poder decodificar o recepcionar esa información que viene de afuera del sujeto de manera caótica. Yo primero puedo tener una imagen, dato empírico más espacio y el tiempo. Acordate que espacio y tiempo son las formas puras a priori de la sensibilidad. Yo tengo la imagen, pero ¿tengo conocimiento? No, no voy a tener conocimiento en esta instancia. Es lo mismo, por ejemplo, que un niño, por ejemplo, de 2 años ve a lo mejor una computadora. Tiene la imagen, pero no sabe de lo que es. Lo mismo sucede en este primer momento. Dato empírico más espacio y tiempo nos da el fenómeno. Todavía no hay conocimiento. Para que haya conocimiento, ese fenómeno tiene que ser decodificado por las formas puras a priori del entendimiento. Me parece muy importante
decir que en Kant, como te dije recién, la cosa deviene objeto en el sujeto. El otro punto importante, hay una frase que ayuda para que vos entiendas esta propuesta kantiana. Él dice, la imagen, esto es el fenómeno, sin las categorías son ciegas. ¿Y por qué son ciegas? Porque yo me quedo a nivel de imagen. Todavía no sé de qué se trata. Pero continúa la cita de Kant diciendo, pero las categorías sin la imagen son vacías. Si yo a vos te pregunto, decime qué es, seguramente tu respuesta va a ser, ¿qué es qué cosa? Entonces, significa que para poner en marcha el proceso de pensar, necesariamente yo tengo que pensar sobre algo. Dicho de otra manera, el conocimiento objetivo para Kant supone los siguientes componentes. Dato empírico, que es esa información que me viene de afuera, más formas puras a priori de la sensibilidad, espacio-tiempo, más formas puras a priori del entendimiento, que serían las categorías. Quiere decir que si nosotros construimos la realidad, la pregunta es inevitable. ¿Puede haber objetividad? Sí, nos responde Kant. Todos construimos la misma realidad, porque precisamente esas formas puras a priori son universales. Lo que sucede que toda esta realidad la vamos a valorar de forma distinta. ¿Por qué la valoramos de forma distinta? Bueno, acá entra a jugar el tema de lo cultural, la formación que hemos tenido, la mirada que tenemos nosotros de la vida, lleva que frente a un mismo hecho podemos tener lecturas distintas. Pero lo importante es que hay objetividad en la construcción de la realidad. Ejemplo, todos sabemos que hay una pandemia, por ejemplo. ¿Se entiende? Todos sabemos que, por ejemplo, cómo es la fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Todos podemos saber dónde está el rectorado, la biblioteca mayor. ¿Por qué? Porque el conocimiento en ese sentido es objetivo. Pero ¿por qué sirve todo esto? ¿Y cómo se relaciona con Newton? Que yo te había dicho que era una de las fuentes para que Kant pudiera proponer la crítica a la razón pura. Porque en realidad lo que buscaba Kant era ver por qué el enunciado de la ciencia, de la matemática, de las ciencias naturales, eran válidos para todo. ¿En dónde se iban a apoyar? Entonces, Kant comienza diciendo, yo sé que la ciencia existe. ¿Y por qué sé que la ciencia existe? Bueno, precisamente porque soy contemporáneo de Newton y la ciencia está ahí en pleno auge y sería de necio negarla. Pero ¿dónde se apoya el enunciado de la ciencia para tener validez universal? Y es acá donde está el tema tan importante para Kant, que es la clasificación de juicio. Porque él ya sabe que la ciencia existe. Su segunda pregunta que él necesita saber de qué tipo de juicios está formado de la ciencia. Se pregunta Kant, ¿estará formado de juicios analíticos? Llega a la conclusión que no. ¿Estará formado de juicios sintéticos? Va a llegar también a la conclusión que no. Entonces él va a apelar a un tercer tipo de juicio
que es el juicio sintético a priori, del cual él tiene totalmente certeza que está formada la ciencia. ¿Por qué descartó el juicio analítico? El juicio analítico, dice Kant, es aquel que el predicado está incluido en el propio sujeto. Si yo te digo triángulo, sujeto, es una figura de 3 ángulos. Claramente el predicado surge de analizar el sujeto triángulo. Entonces, ¿qué problema tiene este juicio analítico? Es un juicio que es tautológico. ¿Por qué? Porque en realidad estoy diciendo siempre lo mismo. Es lo mismo el sujeto que lo mismo que es el predicado. Quiere decir que este juicio analítico está basado en el principio de identidad. Es lo mismo el sujeto que el predicado. ¿Por qué son juicios a priori? Porque como el predicado está incluido adentro del sujeto, yo no necesito la experiencia para validarlos. Yo sé que todo triángulo tiene 3 ángulos, por eso son a priori. Sin embargo, estos juicios que no sirven para la ciencia porque siempre dice lo mismo, tienen 2 características que acá le interesan. Uno es el tema que son universales. Efectivamente, todo triángulo tiene 3 ángulos, pero además le interesa son necesarios. ¿Qué significa que son necesarios? Significa que la relación sujeto-predicado es forzosa. Es así y no hay otra opción. Entonces, Kant descarta el juicio analítico, dice, a pesar que son universales y necesarios, y esto es muy importante para la ciencia, yo los voy a descartar. ¿Por qué? Porque son juicios como que siempre dicen lo mismo, no agregan conocimiento, y esto a la ciencia no le interesa. También Kant va a descartar el juicio sintético posteriori. ¿Por qué? ¿Cuál es el juicio sintético a posteriori? Es aquel que el predicado no está incluido en el sujeto. Pues bien, dirás vos, agrega conocimiento y esto está muy bueno para la ciencia. Sí, es cierto, pero adolecen de un problema estos juicios. ¿Sabés cuál es? Tienen el problema que son singulares. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, el sillón es azul, es un juicio sintético a posteriori. Agregué conocimiento. Dije que era azul y el hecho azul no está incluido dentro del concepto sillón. Está muy bueno para la ciencia que aumenta el conocimiento. Pero el despropósito pasa por ser un juicio que es particular. Y la ciencia necesita lo universal. Entonces, Kant dice, estos juicios son válidos en tanto y en cuanto se esté experimentando. Son juicios posteriori. ¿Sabes por qué? Porque para saber si los mismos son verdaderos o falsos, yo voy a necesitar de la experiencia. Entonces, Kant me descarta el juicio analítico por ser tautológico, por decir siempre lo mismo, aunque destaca que tiene la ventaja de ser universal y necesario. Me descarta el juicio sintético, ¿por qué? Me descarta el juicio sintético porque si bien es cierto, me agrega conocimiento, adolece del defecto de ser singular y a la ciencia no le interesa lo singular. Todo esto lo lleva a Kant a formular un tercer tipo de juicio, que es el famoso juicio sintético a priori. ¿Qué característica tiene este juicio? Es un juicio que es universal, que es necesario, pero que agregó
conocimiento. Por ejemplo, si yo te digo la recta, la línea recta, es la distancia más corta entre dos puntos. Este ejemplo es de Kant y claramente es un juicio sintético a priori, porque yo agregué algo que es universal y necesario. Entre el punto A y el punto B, siempre la distancia más corta va a ser la recta. Pero eso que estoy diciendo ahí no está incluido dentro del concepto recta. Vos buscas en el diccionario línea recta y nunca en su definición te va a decir que la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, Kant sostiene que este tipo de juicios se caracterizan por ser universales, necesarios, pero tienen a su vez la ventaja de agregar conocimiento. Entonces, ya sabe Kant que 1. Existe la ciencia. 2. La ciencia está formada de juicios sintéticos a priori. Ahora lo que tiene que preguntarse Kant es cómo estos juicios sintéticos a priori son posibles en las distintas áreas del conocimiento. ¿Cómo que son posibles? Entonces, acordate que el libro que trata sobre el tema del conocimiento es La crítica a la razón pura. Hay una parte de la crítica de la razón pura que se llama estética trascendental. La palabra estética no tomada en el sentido reduccionista que le damos nosotros ahora, nosotros asociamos la estética con belleza, no, la palabra estética relacionada con lo sensible. Entonces, es la parte de la crítica a la razón pura donde Kant va a estudiar la disciplina matemática, ¿sí? Y también va a estudiar la facultad de la sensibilidad con sus formas puras a priori, el espacio y el tiempo. En la estética trascendental, Kant se va a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible el juicio sintético a priori en la matemática? ¿Qué es lo que Kant se está preguntando? Acordate que él ya sabía que existía la ciencia y ya sabía que la misma estaba formada de juicios sintéticos a priori. Entonces él dice, ¿cómo es posible el juicio sintético a priori en la matemática? Si vos prestás atención a este enunciado, en el mismo subyace la idea que es posible. Lo que Kant se está preguntando acá en definitiva es ¿por qué el enunciado de la matemática puede tener valor universal, validez universal? Y Kant va a responder, esto es así porque están basados el juicio sintético a priori de la matemática en dos cosas universales que son el espacio y el tiempo. Acordate, por ejemplo, en la matemática que ves, la geometría, que se relaciona con el tema del espacio y el tiempo corresponde a la aritmética por el tema de la sucesión. Entonces, Kant puede justificar el enunciado científico de la matemática en su validez universal porque él mismo se basa en algo que es común a todos los hombres, que es esta forma pura a priori del espacio y el tiempo. Luego, en la analítica trascendental, Kant se va a preguntar por otra facultad, que es la facultad del entendimiento. Acá, la facultad del entendimiento con las formas puras a priori que son las 12 categorías. ¿Qué disciplina va a estudiar acá? La física. Pero no la física en el sentido reduccionista que tiene hoy, sino de la palabra griega physis, que significa naturaleza.
Quiere decir que la analítica trascendental de Kant va a estar claramente relacionada con las ciencias naturales. Y vuelve la pregunta kantiana: ¿cómo es posible el juicio sintético a priori en las ciencias físicas o en las ciencias naturales? ¿Qué es lo que está preguntando Kant nuevamente? Pregunta: ¿por qué el enunciado de las ciencias naturales en dónde se apoyan para poder tener validez universal? Y acá entra el tema del sueño dogmático de Hume. Se da cuenta que toda la información que nosotros tenemos la acomodamos en las formas puras a priori del entendimiento, que son las categorías. Una de ellas es la categoría de la causalidad. Entonces, Kant dice: el enunciado de la ciencia física, ergo el enunciado de las ciencias naturales, son posibles en su universalidad porque se apoyan en algo que es común a todos, que es precisamente las formas puras a priori del entendimiento, esto es, las 12 categorías. Y entramos a la dialéctica trascendental, donde Kant cambia la pregunta. Cambia la pregunta. Ya la pregunta no va a ser ¿cómo es posible el juicio sintético a priori?, sino se va a preguntar: ¿es posible el juicio sintético a priori en la metafísica? ¿Es posible la metafísica desde el ámbito de la razón teórica? Kant va a llegar a la conclusión que no es posible, porque acordate que para el conocimiento objetivo yo necesitaba 4 cosas: dato empírico, formas puras a priori de la sensibilidad y las formas puras a priori del entendimiento. Y en las cuestiones metafísicas, lo que estaría de alguna manera faltando es el tema del dato empírico. Entonces, Kant cree que la forma de abordar la metafísica no es desde la razón teórica, sino él después va a concluir desde el ámbito de la razón práctica. Entonces, pasando todo en limpio, el tema en la estética trascendental va a estudiar la facultad de la sensibilidad, la disciplina es la matemática y las formas puras a priori, espacio y tiempo. En la analítica trascendental, la facultad que va a estudiar el entendimiento con sus formas puras a priori, las 12 categorías, y la disciplina van a ser la física, esto es, las ciencias naturales. Luego, en la dialéctica trascendental, la facultad que va a estudiar Kant es la razón, y aquí va a preguntarse sobre la posibilidad de la metafísica, llegando a la conclusión que no es factible hablar de la metafísica desde el ámbito de la razón teórica, sino desde el ámbito de la razón práctica. Entonces, a modo de recapitulación, tenés que tener presente lo siguiente en Kant. Primero, las fuentes que él se valió. Esta pregunta me interesa. ¿Por qué yo te dije que él concilia el empirismo con el racionalismo? ¿Dónde está presente en la propuesta de Kant el racionalismo? Acordate que Kant habla de algo a priori. A priori significa independiente de la experiencia. Y el racionalismo hablaba de innatismo. A priori e innato no es lo mismo, pero vos tomalo como si fueran lo mismo para que puedas entender. En ambos casos, lo innato y lo a priori significa que son anteriores a la experiencia. Entonces, eso lo toma del racionalismo. Sin embargo, le da la razón a los empiristas en el sentido
que todo conocimiento va a comenzar necesariamente por los sentidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de Kant en el ámbito del conocimiento? Que hay una auténtica revolución. El sujeto dejó de ser un mero receptor, porque antes en la relación sujeto-objeto, antes de Kant, lo más importante era el objeto, que se le imponía al sujeto. Ahora, en la relación con Kant, relación sujeto-objeto, ¿qué es lo más importante? Es el sujeto, porque el sujeto es el que construye la realidad. Por eso está lo dado, que es el dato empírico, pero ese dato empírico solo se significa cuando es de alguna manera procesado por las formas puras a priori, tanto sea de la sensibilidad, que es la que me genera la imagen, como del entendimiento, que es aquello que me permite pensar la realidad. Para terminar el día lunes, cada una de las comisiones va a tener clase por medio de Zoom en el horario que le corresponde. Va a ser una clase para sacarnos todas las dudas antes del parcial. Bueno, espero que la clase te haya servido y te recuerdo entonces que el parcial es el día 15 de mayo, cada uno en su horario, por la plataforma de aula virtual.